Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Corvus Black había sido una vez un hombre de otro mundo. En Londres, había vivido como policía, un servidor del orden en una ciudad que se hundía cada vez más en el caos. El uniforme había sido su armadura, su escudo contra una sociedad que parecía desgarrarse día tras día. Había presenciado la constante erosión de la tradición, la complacencia de los líderes y la creciente arrogancia de quienes pretendían desmantelar los cimientos mismos de la nación. Ese día, su unidad fue desplegada en una protesta. Una entre muchas, aunque esta ya apestaba a violencia. Lo que empezó como grito se convirtió en furia, y las pancartas y consignas se transformaron en armas y amenazas. Una coalición de grupos radicales, agitadores enmascarados que ondeaban banderas extranjeras y una marea de oportunistas se fusionaron en una oleada caótica. Corvus permaneció con su unidad. Escudo en alto, casco apretándose la frente. No pudo evitar los amargos pensamientos que lo invadieron. Esto es lo que sucede cuando el gobierno y la corona se rinden. Cuando un pueblo abandona su herencia, es consumido, invadido por lo que la reemplaza. Gran Bretaña fue una vez un imperio. Ahora se derrumba, ladrillo a ladrillo, sin nadie que la defienda. Los cánticos se convirtieron en gritos. Un ladrillo voló por los aires, impactando una visera al final de la línea. La barrera tembló bajo la oleada. Botas pisotearon, puños golpearon, saliva voló. Entonces la línea se rompió. Corvus fue empujado a la refriega, con el escudo sacudiéndose mientras los cuerpos se apretaban contra él. Un choque de botas y puños, el hedor a sudor y furia, gritos de rabia en guturales lenguas extranjeras. Giró, golpeando con su bastón, pero justo en ese momento otro se abalanzó sobre él. Entonces llegó el filo. La repentina e impactante perforación del acero. Un cuchillo, tosco pero efectivo, se clavó en su costado. Jadeó, el calor se extendió rápidamente, la sangre empapando su chaleco. Otra puñalada, luego otra. Se tambaleó, con la visión nublada. Sus compañeros de armas lo arrastraron hacia atrás, con las manos resbaladizas por la sangre. Las sirenas se alzaron como almas en pena en la distancia. La ambulancia se lo tragó, las ásperas luces fluorescentes quemaron sus ojos apagados. El dolor se desvaneció en una neblina, la amargura se enroscó como humo en su interior. Pensó en la traición, en la debilidad, en una corona que había abdicado de su deber. Un país que se había dejado invadir por extranjeros en nombre de la corrección política. Su respiración se volvió entrecortada. El sonido se apagó. Las sirenas se atenuaron, las luces se apagaron. Exhaló su último aliento, torciendo los labios en un silencioso desprecio. Luego, oscuridad. Un golpe seco lo despertó sobresaltado. Abrió los ojos y vio una habitación en penumbra, impregnada de un aroma a pergamino y madera vieja, completamente distinto del hedor estéril a antiséptico y sangre. Por un instante creyó que era un sueño febril. Sin embargo, ante él había una ventana, y posado en su alféizar había un halcón, majestuoso e inmóvil, con sus ojos dorados fijos en él. Parpadeó, con el corazón acelerado, intentando comprender. El pájaro golpeó el cristal con el pico, deliberado, autoritario. Obligado, se levantó y abrió el pestillo de la ventana. El halcón se abalanzó sobre él con alas susurrantes, un depredador vestido de sombra. Aterrizó con gracia en el brazo del sillón donde estaba sentado, con las garras clavándose en la madera. Lo observó un largo instante, ladeando la cabeza. Luego, con un sutil movimiento, señaló el pergamino atado a su pata. Corvus se inclinó, dudando solo un instante, y desató el pergamino. En cuanto lo liberó, el halcón saltó en el aire, rozando su mejilla con las plumas mientras se perdía en el cielo nocturno. Aún aferrado al pergamino, Corvus se recostó, con la confusión y el miedo enredándose en su pecho. Entonces comenzó la inundación. Recuerdos, extraños y abrumadores, lo inundaron como un río que se desborda. Vio una infancia que no era la suya. Pasillos llenos de retratos ancestrales, conferencias sobre la pureza de sangre y la primacía de las viejas costumbres, cenas solitarias en una pequeña y destartalada mansión, lejos del brillo de Londres. Vio su propio reflejo en los ojos de otro. Corvus Black, huérfano de una rama olvidada de la infame casa de Black. Sus difuntos padres, oscuros y devotos tradicionalistas, habían organizado hacía tiempo su educación en el Instituto Durmstrang. Las imágenes llegaron fragmentadas. Tutores contratados por deber más que por afecto, runas grabadas en pergamino, inviernos que cortaban como el hierro.
Estaba en casa durante el receso de Navidad, la mansión se mantenía refrigerada para conservar recursos, y el uniforme en su baúl aún lucía los colores de Durmstrang. Lecciones y asignaturas vinieron después. Artes oscuras, transformaciones, pociones, vuelos, astronomía, una asignatura destacaba por encima de todas. Rituales. El don natural y la disciplina del chico en el arte de la magia estructurada y sacrificial brillaban con claridad. Ataduras, intercambios votivos, todo aprendido con un celo que superaba con creces a sus compañeros. Y entonces se asentó, el peso de la comprensión lo presionó como una piedra. Había muerto como policía de Londres y había despertado aquí, en este cuerpo, en este mundo extraño e imposible. Harry Potter. Hogwarts. Voldemort. Dumbledore. Palabras de un libro infantil ahora talladas en su realidad. No era un fanático ávido. Había hojeado los libros años atrás, visto fragmentos de las películas con su sobrino. Pero siempre los había descartado. Un niño ingenuo haciéndose pasar por un héroe, guiado por amigos egoístas, manipulado por un director camuflado en benevolencia pero obsesionado con el control, profesores y familiares abusivos. Una historia para jóvenes, no para hombres endurecidos por las verdades del mundo. Y sin embargo, aquí estaba, respirando el polvo de esa misma ficción, y ya no era fantasía. Era realidad. Lo habían enviado aquí tras su rencor contra los invasores de su patria, contra la corrupción velada bajo la apariencia de progreso y tolerancia. Exhaló lentamente, con el peso de ambas vidas balanceándose en su interior. Un nuevo mundo. Un nuevo cuerpo. Un nuevo camino. La amargura de su muerte aún persistía, aguda y venenosa. Sin embargo, ahora, tal vez, se le había dado otra oportunidad. Una oportunidad de moldear, de tallar, de doblar. Miró el pergamino que aún aferraba en su mano, con el sello intacto. Con deliberado cuidado lo desplegó. El pergamino crujió suavemente en el silencio. La tinta era audaz, la escritura nítida, como si la hubieran cortado con una cuchilla. Corvus Negro, por la presente, queda citado a Grimmauld Place 12. Mañana a las 10 en punto, esta nota se activará como traslador. Arcturus Black, jefe de la más noble y antigua casa de los negros Corvus, simplemente revisó la nota y la depositó con cuidado sobre la mesa junto a él. Las palabras de Arcturus Black pesaban en su mente, pero mientras meditaba sobre su siguiente paso, ocurrió algo imposible. Un destello, al principio tenue, apareció ante sus ojos. Luego, como tinta extendiéndose sobre el cristal, una pantalla translúcida se formó en el aire. Parpadeó, se frotó los ojos y volvió a mirar. Seguía allí. Letras grabadas en una tenue luz, flotando justo fuera de su alcance. Estado: nombre: Corvus Black. Edad: 16. Raza: mago, sangre pura. Ocupación: estudiante, Durmstrang, tercer año. Físico: D. Mágico. C. Prendas. Talento de comprensión, único. Talento de replicación, único. Corvus leyó las palabras una vez. 2 veces. Una tercera. No cambiaron ni se desvanecieron. No se trataba de una alucinación elaborada. Era real, pero afortunadamente simple. No había misiones llamativas, ni recompensas ostentosas, ni castigos ni penalizaciones. Le disgustaban esos sistemas, pues ya los había leído en ficciones triviales. Este era sobrio, discreto, casi digno. Se sintió satisfecho. Su mirada se detuvo en la sección de talentos. 2 entradas. 2 regalos. Y al concentrarse en el primero, la pantalla cambió y las palabras se reorganizaron formando una descripción. Talento de comprensión. Otorga la capacidad de comprender cualquier tema de estudio con una velocidad y profundidad sobrenaturales, lo que permite un dominio más allá de los límites convencionales. Se permitió esbozar una leve sonrisa. El conocimiento era poder, y allí estaba, disponible libremente. El segundo talento, sin embargo, le aceleró el pulso. Talento replicación. Permite copiar una habilidad o talento de un objetivo en un radio de 10 metros. Se puede usar una vez cada 7 días. Las habilidades copiadas se transfieren con la experiencia y la comprensión del propietario original. Es posible un mayor desarrollo mediante el talento comprensión. Corvus se recostó lentamente, asimilando las implicaciones. Un punto de inflexión, sin duda. No solo podía aprender rápido, sino que podía replicar la genialidad misma. Podía acumular siglos de experiencia a lo largo de su vida, capa tras capa de brillantez, acumulada en su interior. Su mirada se desvió hacia la parte inferior de la pantalla. El resto de su estado aguardaba allí, firme e inmutable. Exhaló y se preparó para leerlo completo. Así que, después de todo, era un sangre pura.
Ese pensamiento lo tranquilizó, una leve sensación de seguridad atravesando la extrañeza de su nueva realidad. Incluso cuando había visto fragmentos de las películas en la Tierra, simpatizaba en secreto con el lado tradicionalista, a pesar de las fuertes protestas y las discusiones infantiles de su sobrino. Recordaba aquellas tardes con una sonrisa amarga. Ese mundo ya no existía. Sus padres ya habían fallecido, él mismo estaba muerto. Solo quedaba su hermana, felizmente casada, embarazada de su segundo hijo. En la quietud de esta mansión, deseó en silencio que el poder que lo había traído allí la protegiera a ella y a la familia que había dejado atrás. Su atención volvió a la pantalla de estado flotante. Al posarse en la línea marcada como físico D, las letras cambiaron y surgieron nuevas explicaciones. Clasificación física. La escala va de F a SS. F representa la fragilidad de los muggles más débiles, mientras que SS encarna la fuerza legendaria y mítica. Su clasificación actual, D, lo sitúa por encima de un hombre común, pero lejos de las posibilidades. Pasó a la siguiente línea, mágico. C. Nuevamente el texto cambió. Clasificación mágica. F, es un muggle sin rastro de poder. F más representa a los Squeaks, E a aquellos que poseen magia solo nominalmente. D marca a los magos débiles y sin talento, mientras que C es el nivel de un mago o bruja adulto estándar. El límite superior, SS, pertenecía a leyendas de las que solo se hablaba con admiración, seres que superaban incluso a Merlín en el nivel de dioses de los panteones. Corvus dejó escapar un leve murmullo de satisfacción. La claridad del sistema le complacía. Sin trucos, sin costes ocultos, solo la verdad mostrada con mesura. Sonrió levemente. Había potencial allí. Entonces, una idea práctica lo asaltó. ¿Esta mansión venía con un elfo doméstico? Cerró los ojos, repasando los recuerdos heredados. Su boca se torció en una mueca al encontrar la respuesta. No, no lo ha sido. Esta rama de la familia Black había caído demasiado en el olvido como para tales lujos. Suspiró, apartando la idea. Levantándose de su asiento, comenzó a recorrer la mansión. Habitación por habitación, pasillo por pasillo, lo estudió todo. Los tapices descoloridos, la madera desgastada, el polvo tenue que se acumulaba en los rincones. El silencio era absoluto, roto solo por el suave eco de sus pasos. Después de casi 20 minutos, lo había visto todo, y aunque el lugar era pequeño, sentía su peso y su antigüedad. Por fin regresó a la pequeña biblioteca, la única estancia que parecía tener un propósito. Estantes llenos de libros aguardaban en filas silenciosas, tomos de magia y tradición. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ahora, por fin, había llegado el momento. Hora de poner a prueba el verdadero alcance de su talento de comprensión. El primer volumen que rozó con los dedos fue Teoría Mágica. Lo extrajo y lo colocó con cuidado sobre la mesa. A continuación, Transformación Intermedia, con el lomo agrietado por el largo estudio. Le siguieron Aritmancia y sus fundamentos, luego encantamientos más allá del uso común, principios de la protección, arquitecturas rituales y teoría de círculos, vinculación e intercambio votivo, alquimia de las escuelas del norte, estructuras rituales oscuras y secuencias rúnicas de las casas antiguas. Continuó hasta que casi 20 libros formaron una pesada pila sobre la mesa. Su presencia combinada irradiaba el peso de siglos de conocimiento. Con una leve sonrisa, salió de la biblioteca un momento y bajó a la pequeña cocina. La mansión estaba en silencio, pero encontró lo que necesitaba. Una lata de té negro y una tetera sencilla. El ritual de preparación fue relajante. Agua calentada al fuego, vapor ascendiendo, un aroma penetrante y profundo. Con la taza en la mano, regresó a la biblioteca y se sentó ante la montaña de conocimiento que había elegido. La teoría mágica se desplegó primero. A simple vista, los principios familiares de cómo los hechizos moldeaban la magia pura, los movimientos de la varita guiando la fuerza de voluntad hacia formas estructuradas. Sin embargo, a medida que leía, su talento de comprensión cobraba vida. Lo que antes parecía árido y abstracto ahora revelaba un orden cristalino. Los llamados movimientos arbitrarios de la varita trazaban sutiles geometrías de flujo mágico. La pronunciación incorrecta de los conjuros no fallaba por el lenguaje, sino porque la resonancia se rompía al romperse el ritmo. La transfiguración reveló sus secretos a continuación. No se trataba de una simple remodelación de la materia, sino de persuasión, convenciendo a la identidad mágica subyacente del mundo para que adoptara un nuevo nombre. La habilidad no residía en la fuerza bruta, sino en la sutileza del argumento entre el mago y la realidad. La aritmancia revelaba patrones como constelaciones.
Las ecuaciones no eran números inertes, sino simetrías vivientes que unían hechizos a la estabilidad. Las matrices colapsaban cuando el equilibrio de la probabilidad mágica no se había ponderado adecuadamente. Libro tras libro se abrieron ante él. Los encantamientos revelaban los principios ocultos de la permanencia, porque algunos amuletos se desvanecían al cabo de horas mientras otros perduraban durante siglos. Las protecciones ofrecían atisbos de barreras estratificadas, no como muros, sino como redes vivientes de fuerza. La alquimia hablaba de la transformación de la esencia, no solo de la materia, sino del alma misma. Sin embargo, los textos rituales lo cautivaban sobre todo. Círculos como ecuaciones escritas en el espacio, ofrendas como sustituciones variables, la intención como función vinculante. Incluso los tomos más oscuros susurraban verdades que no podría haber imaginado, ritos que exigían no fe ciega, sino simetría matemática precisa, runas que bebían la intención como combustible. Al caer la tarde, su té estaba frío a su lado y 20 libros yacían sobre la mesa. Su conocimiento ya no estaba confinado en pergamino, sino grabado en la nítida claridad de su mente. Corvus se recostó, exhalando profundamente. Por primera vez desde que despertó en este mundo, sintió que se formaban los límites de su destino. Mañana, el traslador lo llevaría a Grimmauld Place, donde Lord Arcturus Black juzgaría a un heredero huérfano cuyo mejor arte eran los rituales y donde Corvus tenía toda la intención de seguir siendo un estudiante de Durmstrang, como habían dispuesto sus padres. Capítulo 2. Corvus sacó su varita del portamuñecas con un movimiento suave y práctico. El sonido de las correas de cuero apretándose alrededor de su antebrazo, el siseo de la varita al liberarse, resonó débilmente en la habitación. Le recordó otra vida, largas noches desperdiciadas en una pantalla brillante, guiando a asesinos encapuchados por ciudades desaparecidas. Cuchillas de muñeca, que habían sido el sello distintivo de esa franquicia, una herramienta de muerte oculta a plena vista. La comparación no se le escapó. El portamuñecas que llevaba ahora parecía similar en función, pero a diferencia de la fantasía de su juventud, esto era real, y esta varita no era una simple herramienta. Era a la vez arma y promesa. Se dejó guiar por el instinto y estudió el arma con una seriedad que rozaba la reverencia. La varita estaba hecha de madera de tejo, de 13 pulgadas, con un núcleo de pelo de cola de testral trenzado con escamas de basilisco. Estaba seguro de que no se la había comprado a Garrick Ollivander. Como la mayoría de los estudiantes de Durmstrang, su varita también era obra de Gregorovich. Una combinación rara y peligrosa que aterrorizaría a un mago más débil. El tejo siempre había estado ligado a la muerte, el poder y la transformación, favorecido por practicantes de artes oscuras y duelistas temidos. El pelo de testral solo podía vincularse con aquellos que realmente habían conocido la muerte, la habían visto y la habían aceptado sin pestañear. ¿Y la escama de basilisco? Eso era algo más allá del conocimiento popular, volátil en las manos equivocadas, pero que armonizaba a la perfección con su afinidad por los rituales. Casi podía sentirla latir débilmente en su mano, ansiosa, como si lo reconociera. Viva. Esperando. Una varita para la dominación y la sombra. Adecuado para el camino que pretendía trazar. Al levantarlo, habló con deliberada claridad. Tempus. El aire titiló, líneas de luz se desplegaron formando un reloj de glifos plateados. Flotaban ante él, radiantes y precisos. 22, 20, 19 de diciembre de 1992. Miró el tiempo en silencio. Confirmación. Algo pequeño, pero significativo. Este mundo ya se había desviado de los cuentos que recordaba. Los estudiantes no entraban a la escuela a los 11, sino a los 13. Las tradiciones de la Europa mágica se habían reafirmado, al menos en esto. El propio Corvus tenía 16 años, ya era estudiante de tercer año del Instituto Durmstrang. La dureza de la escuela, sus paredes frías y profesores aún más fríos, no se había exagerado. Donde Hogwarts mimaba, Durmstrang exigía. Donde Hogwarts fomentaba la camaradería y la igualdad, Durmstrang fomentaba la fuerza y el individualismo. Él ya estaba moldeado por esas tradiciones, disciplinado y endurecido por la frialdad y el rigor. Según este cálculo, el llamado niño que sobrevivió, el mocoso Potter, tendría 13 años el próximo año, entrando por primera vez en el redil de Dumbledore. El arco de la piedra filosofal. Si la memoria no me falla, ahí fue donde comenzó. La idea le arrancó una leve sonrisa. El destino se estaba alineando, y no iba a desperdiciar la ventaja de la previsión. Bajó la varita y exhaló, observando cómo el resplandor de Tempus se atenuaba y se desvanecía en las sombras. Era tarde, y mañana lo llevaría en traslador a Grimmauld Place.
Corvus esperaba, con un anhelo oculto, que Lord Arcturus Black le permitiera al menos echar un vistazo a la legendaria Biblioteca Negra. Se decía que los secretos que se rumoreaban allí eclipsaban lo que incluso Durmstrang se atrevía a enseñar. Rituales, vínculos de sangre, hechizos grabados en hueso y piedra. Los quería todos. Dejando la varita a un lado, Corvus se ajustó la túnica con distraída atención. Volvió a notar cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Su espalda estaba erguida incluso en soledad, su postura impecable. Cuando murmuraba para sí mismo, las palabras salían cortantes, precisas, aristocráticas. Tomó la tetera y la taza no con los movimientos ausentes de la costumbre, sino con el cuidado experto de un anfitrión que se prepara para recibir invitados invisibles. Cada movimiento era mesurado, cada respiración contenida. Incluso sus pensamientos, su voz interior, ahora tenían la inflexión de la antigua nobleza, una cadencia aguda que no admitía suavidad. La etiqueta de la sangre pura se le estaba metiendo en los huesos, y descubrió que no le importaba en absoluto, de hecho, la disfrutaba. Era el lenguaje del poder en esta realidad, y ahora era suyo. Recorrió el pasillo lentamente, con las manos cruzadas a la espalda, inspeccionando detalles que antes había pasado por alto. La alineación de las sillas en la mesa, la precisa disposición de los cubiertos en la cocina, la forma en que debían dirigirse a los retratos del pasillo. Se sorprendió inclinando ligeramente la cabeza ante un antepasado pintado, un gesto tan natural que lo sobresaltó. Por desgracia, todos eran retratos normales. Parecía que su familia andaba realmente con poco presupuesto. Al darse cuenta de lo que había hecho, rió entre dientes, aunque el sonido no transmitía alegría. Se estaba adaptando demasiado rápido, con demasiada facilidad. Pero las apariencias importaban aquí. En este mundo, las apariencias a menudo marcaban la diferencia entre la influencia y la irrelevancia. Finalmente, echó a andar hacia el dormitorio principal de la pequeña mansión. El aire estaba quieto, y el leve crujido de las viejas tablas del suelo bajo sus pasos le recordaba la antigüedad de su herencia. El mañana era importante. Si hasta el más mínimo rumor sobre Arcturus Black era cierto, se exigiría puntualidad y respeto. No se toleraría la tardanza. Tenía la intención de entrar como un Black digno de ese nombre. Corvus abrió los ojos justo cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, un pálido baño dorado deslizándose a través de las cortinas de la mansión. Por un instante, simplemente permaneció allí tendido, dejando que el silencio de la vieja casa lo agobiara. Entonces, sin pensarlo conscientemente, su mano se dirigió a su varita, un instinto tan natural como respirar. Un movimiento de muñeca y el susurrado encantamiento, Tempus, pintó brillantes números plateados en el aire sobre él. 7, 10. Tiempo suficiente para prepararse antes del traslador de las 10. Estiró su corpulenta figura y volvió a gesticular, esta vez moviendo su varita con deliberada precisión. Orbis recto, un encantamiento doméstico que había encontrado en uno de los polvorientos tomos la noche anterior, hizo que las sábanas enredadas se movieran. La ropa de cama se elevó en el aire, doblándose y alisándose con la pulcritud propia de un elfo doméstico. En cuestión de segundos, la cama quedó inmaculada, con las esquinas recogidas y las almohadas mullidas. Magia simple y eficaz reducida a su forma más práctica. No pudo evitar admirar su elegancia. Tras quitarse la ropa de dormir, Corvus giró la varita en su mano y murmuró: Aguamenti. Un chorro constante de agua brotó de la punta, cayendo en cascada hasta formar una esfera flotante. Un giro de intención alteró su temperatura. El vapor se elevó al instante, llenando la habitación de calor. Se metió en el baño conjurado, y el agua caliente le rodó por la piel como una ducha. La sensación fue extrañamente reconfortante. Otro movimiento de varita y un seco tergeo retiraron las gotas restantes, dejándolo seco como si nunca hubiera tocado el agua. Se vistió con una túnica nueva, de tela oscura y formal. Incluso solo, se encontró alisándose las mangas y ajustando el cuello hasta que todo quedó impecable y preciso. Las lecciones de sus padres, inculcadas en el Corvus original, ahora le susurraban, y con cada momento de vigilia se incrustaban más profundamente en sus instintos. Podía luchar contra la influencia de su antiguo dueño, pero no veía razón para ello a menos que hubiera algo más que influencia. Espalda recta, barbilla en el ángulo adecuado, varita en mano. La etiqueta no era afectación, sino armadura. En la cocina, preparó su comida con la misma disciplina silenciosa. Pan cortado con precisión, queso en porciones iguales y una taza de té humeante. Comió despacio, saboreando la sencillez de siempre mientras su mente ya se preparaba para las obligaciones del día.
Al terminar, limpió su plato con un enérgico azote, desapareciendo las migas y las manchas, y luego pasó la varita de nuevo al mostrador con un terjeo. La habitación relucía, tan impecable como cuando había entrado. Nada sobresalía. Las apariencias importaban, incluso allí, donde nadie más podía ver. Finalmente, regresó a la biblioteca. El aire olía ligeramente a pergamino y cera de vela, un aroma que ya empezaba a asociar con el poder. Había pasado media noche entre esos estantes, y aún así, el ansia de saber más lo impulsó a regresar sin dudarlo. Hoy se sintió atraído por la sección de encantamientos cotidianos y domésticos, y al abrir un tomo, se maravilló ante la gran variedad de encantamientos que los magos habían ideado incluso para las tareas más mundanas. Orbis recto para camas y sábanas, Charta volaré para organizar pergaminos dispersos, Frigus aer para refrescar una habitación en verano, Calor orbis para calentarla en invierno. Había encantamientos para pulir cubiertos, remover té, cerrar persianas, apagar velas, encender chimeneas. La mera especificidad era asombrosa. Casi todos ellos no se basaban en conjuros, sino en una intención clara y un sutil y sencillo manejo de la varita. Un movimiento, un giro, un arco sutil. Pasó las páginas lentamente, siguiendo con la vista los diagramas de movimiento, memorizando las formas de la hechicería. Útil, sí, pero también revelador. El mundo mágico era adicto a la tradición, a los gestos memorizados que dictaban resultados. La magia aquí tenía un potencial infinito, pero estaba atada y encadenada por el peso de siglos de precedentes. Maravillosa en su alcance. Limitante en la práctica. Mientras su mirada se movía a través de otro capítulo, sus pensamientos vagaban. Empezó a calcular líneas de tiempo, combinando su conocimiento heredado con lo que recordaba de las historias. El año siguiente marcaría la entrada del niño en Hogwarts. El mocoso Potter, el supuesto salvador. Eso significaría el arco de la piedra filosofal. Quirrell, un sirviente de Voldemort, acechando en las sombras. La piedra filosofal, contrabandeada en el castillo bajo la apariencia de protección. Un troll desatado en las mazmorras. El espejo de Oesea, cebo y prueba por igual. Cada evento orquestado por Dumbledore, no solo tolerado sino diseñado, creado como peldaños para el crecimiento de un niño. Hizo que Corvus se burlara por lo bajo. Este mundo se doblegaba a la voluntad de un anciano manipulador, y la historia misma a los caprichos de un niño. Pero Corvus Black no se quedaría de brazos cruzados, como espectador. Empezó a establecer su propia lista de prioridades que definirían su ascenso. Iba a encontrar la manera de asistir a Hogwarts, no por la calidad de su supuesta educación, sino para exprimir al máximo el conocimiento de la trama. Pero antes necesitaba algunas defensas. Primero, oclumancia. Necesitaba que su mente fuera una bóveda de hierro, intocable e impenetrable. Si Arcturus la dominaba, podría ser copiada. Si no, bastaría con Dumbledore o Snape. Segundo, legeremancia, la espada gemela. Para ignorar la mirada ajena, para arrancar la verdad de sus pensamientos, no había mayor influencia. De nuevo, Dumbledore o Snape eran los objetivos más probables. Tercero, transformación animaga. Una segunda forma no era un truco de magia, sino un arma. Era sigilo, escape, camuflaje y poder. Lo necesitaría. Cuarto, rituales. Magia de sangre, ofrendas sacrificiales, vínculos más antiguos que el propio Hogwarts. Su don natural lo condujo hasta allí, y los susurros de los tomos más oscuros prometían una fuerza que trascendía los hechizos. Necesitaba dominar estas artes, perfeccionarlas. Al intensificarse la luz de la mañana, Corvus se recostó en su silla. El libro de encantamientos yacía abierto ante él, con diagramas danzando en su visión, pero su atención se había vuelto hacia su interior. Este año sería de preparación. El año que viene, la atención mundial se centraría en Harry Potter, el niño ingenuo en el centro de una gran manipulación. Pero Corvus estaba allí ahora, observando desde las sombras, y no permitiría que el escenario perteneciera solo al chico. Esta también era su historia. Y cuando llegara el momento, su mano, no la de Dumbledore, sería la que inclinaría la balanza. Corvus cerró los libros que había estado estudiando y, con un movimiento de varita, los envió flotando de vuelta a sus respectivos lugares en los estantes. Se levantó, cepilló su túnica y caminó hacia el espejo en la esquina de la habitación. Su reflejo le devolvió la mirada. Alto, cabello rubio plateado pulcramente peinado, ojos turquesa plateados penetrantes, túnica inmaculada. Se permitió un leve gesto de aprobación. A su orden, tempus, números brillantes se formaron en el aire. 9:45.
Esperó en silencio, con las manos cruzadas a la espalda, hasta las 9:50 en punto. La carta, enrollada y sostenida con ligereza en su mano, comenzó a brillar tenuemente. El pergamino temblaba como si estuviera vivo. Entonces sintió el tirón desgarrador, la fuerza repentina y asfixiante que lo arrastró hacia adelante, comprimiéndolo como si lo hubieran metido por el ojo de una aguja. El mundo se desdibujó, se retorció, y luego lo soltó de golpe. Se tambaleó una vez, sus botas golpearon la dura piedra, pero se estabilizó rápidamente. Estaba de pie ante la oscura e imponente puerta del número 12 de Grimauld Place. Enderezándose, levantó la mano y llamó 2 veces, con firmeza y mesura. Por un instante, reinó el silencio. Entonces la puerta se abrió con un crujido, revelando a un elfo doméstico de piel flácida, grandes orejas de murciélago y ojos que brillaban con amargura. Creacher. Su rostro estaba deformado en una mueca familiar, con la voz áspera y desdén. Traidores a la sangre y mestizos siempre por aquí, un desastre, al amo no le gustará que lo hagan esperar. Pasen, pasen, Creacher no tiene todo el día. Los ojos de Corvus parpadearon, y su memoria se alineó con lo que sabía de este elfo. En los libros, esta criatura algún día serviría al mocoso Potter con una lealtad fanática, incluso animando a otros elfos domésticos a luchar en Hogwarts. Eso era inaceptable. Esa lealtad sería la suya. Inclinó la cabeza ligeramente, con la gracia de un sangre pura en cada movimiento, y dijo con serena autoridad: «Gracias, Creacher». El gruñido del elfo se apagó por un instante. El respeto y el reconocimiento le eran ajenos, pero le conmovieron. Corvus lo siguió al interior, con el eco de sus botas contra el suelo de madera del recibidor. La casa no estaba impecable. Mostraba señales de antigüedad, desorden y deterioro, pero distaba mucho de ser la ruina que se mostraba en la pantalla. Permanecían los restos de su grandeza. Severos retratos observaban desde las paredes, y las lámparas de plata reflejaban el tenue resplandor de las lámparas. El silencio se rompió bruscamente cuando una voz estridente y llena de odio chilló desde un enorme retrato en la pared. Walburga Black, madre de Sirius, con los ojos pintados ardiendo de sospecha. Creacher. ¿A quién has traído aquí ahora? ¿Otro intruso? ¿Una desgracia en mis pasillos? Antes de que el elfo pudiera balbucear una respuesta, Corvus se adelantó, haciendo una ligera reverencia con perfecta cortesía. Señora Black, permítame presentarme. Soy Corvus Black, hijo de Lynx Black y Selene Rosier. Vengo a petición de Lord Arcturus Black, jefe de nuestra nobilísima y antigua casa. La furia del retrato se apagó, reemplazada por una leve sonrisa complácida. Sus ojos pintados brillaron mientras siseaba con aprobación. Por fin, un Black que recuerda su lugar. Creacher. Asegúrate de que este sea tratado con respeto. Lord Black no debe esperar. Creacher murmuró algo en voz baja, pero obedeció, arrastrando los pies hacia las grandes puertas dobles negras al final del pasillo. Corvus lo siguió, observando cada detalle. La madera oscura pulida hasta un tenue brillo, el leve zumbido de las antiguas protecciones incrustadas en las paredes, el intenso olor a polvo e historia. Creacher se detuvo ante las puertas y llamó una vez con su mano nudosa. El sonido resonó como un tambor por el pasillo. Corvus, siempre preciso, murmuró Tempus una vez más. 9:56. Perfecto. Justo a tiempo. Permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios cuando las puertas se abrieron. Entonces, sereno y listo, entró en el estudio de Arcturus Black. Capítulo 3. Lord Arcturus Black estaba cansado. Cansado de ver a la casa Black, uno de los linajes mágicos más nobles y antiguos, vagar sin rumbo en los vientos cambiantes de las guerras y los señores oscuros. Lo había visto todo, y había soportado el peso de ello durante más tiempo que la mayoría. Los años habían tallado líneas de acero en su rostro, pero sus ojos aún ardían con un fuego que la edad no había apagado. Un fuego alimentado por la decepción y la traición. En su juventud, había caminado junto a Heller Grindelwald. No como sirviente, jamás, los negros no se arrodillaban. Había sido miembro del círculo íntimo de Grindelwald, general y confidente. Para el mundo, Grindelwald había sido un señor oscuro, pero para Arcturus había sido algo más. Un compañero de armas, un hombre que comprendía la verdad. Que la magia estaba hecha para gobernar, no para ocultar. Juntos habían luchado por una visión de la supremacía de la magia, un mundo libre de debilidades, un mundo donde el superior no se dejara encadenar por el inferior. Y aunque Grindelwald había caído, Arcturus nunca olvidó la pureza de la ideología. El hombre había sido derrotado, sí, pero la idea permanecía eterna, intocable. Entonces llegó el ascenso de Voldemort.
Arcturus había observado su ascenso con frialdad y reconoció la diferencia de inmediato. Este no era como Grindelwald. No se veía a sí mismo como el campeón de la magia, sino como su amo, convirtiendo a sus seguidores en esclavos. Sus métodos eran el caos. Sus seguidores, una chusma enmascarada, poco más que matones que blandían la magia como garrotes. Arcturus había prohibido a su familia seguirlo, inclinarse ante este advenedizo que se autodenominaba señor. Un negro no sirve a nadie, había dicho una y otra vez. Pero sus propios hijos no lo habían escuchado, seducidos por el poder, el miedo, las promesas y la debilidad. ¿Y el resultado? Sus nietos, dispersos y destrozados. Bellatrix, brillante e intrépida, ahora se pudría en Azkaban, con su locura consumida en cadenas. Sirius, imprudente y orgulloso, encadenado a su lado, con su arrogancia convertida en humillación. Andrómeda, expulsada por el pecado del amor, con su linaje cortado. Narcisa, atada a los Malfoy, a ese hurón rubio y sin carácter que se deslizaba por la política sin honor, suplicándose un poder que no merecía. Regulus, el único que había demostrado ser prometedor, muerto prematuramente. Su legado, la casa que había protegido toda su vida, se le escapaba entre los dedos como arena. Caer en manos de los Malfoy sería una traición peor que la muerte. El corazón de Arcturus ardía de ira, pero también de férrea determinación. No permitiría que el nombre de Black se redujera a cenizas. Por amor a la magia, por la dignidad de la raza mágica, no lo permitiría. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció un rayo de esperanza. Un nombre de una rama lejana y olvidada. Corvus Black. El padre del niño, Lynx Black, primo lejano de Cygnus Black III. Su madre, Selene Rosier, provenía de una familia arraigada en la tradición y la sombra, con raíces tan oscuras como orgullosas. Sangre pura por ambas partes, inmaculada e incuestionable. Un estudiante de Durmstrang, no mimado por los delirios de igualdad de Albus, sino forjado en la disciplina, la tradición y la oscuridad. Un chico que tenía madera no de peón, sino de heredero. Un heredero capaz de reclamar lo que habían desperdiciado aquellos demasiado ciegos para ver. Sí, pensó Arcturus. Esta puede moldearse. Esta puede probarse, perfeccionarse y convertirse en el arma que la Casa de los Negros necesita. Esta puede ser la clave. Con sus instintos políticos más agudizados que nunca, consideró el futuro. El ministerio era corrupto, débil, un nido de víboras alimentado de compromisos y cobardía. No podían liderar a la raza mágica. Apenas podían gobernarse a sí mismos. Dumbledore jugaba a ser un salvador, pero en realidad era el mayor manipulador del mundo, doblegando a la raza mágica para que se arrodillara a los pies de los mugles con palabras de armonía. Y el fracaso de Voldemort desde el principio había demostrado que el terror brutal sin orden, sin visión, era inútil. Lo que la raza mágica necesitaba ahora era fuerza con visión, poder con propósito, disciplina con legado. ¿Y quién mejor que un negro para dárselo? La mirada de Arcturus se endureció. No moriría dejando su casa en ruinas. El niño sería moldeado, probado, agudizado. Se rompería si flaqueaba, se reforjaría si se quebraba, pero al final se alzaría como heredero y como espada. Si Corvus demostraba su valía, el legado negro resurgiría, inmaculado, firme, inquebrantable. Y si no, entonces Arcturus encontraría otro camino, pues no se iría a la tumba derrotado. Corvus entró en el estudio y su mirada se fijó de inmediato en Lord Arcturus Black. El hombre que tenía delante aparentaba exactamente su edad. Cabello largo y blanco, hombros ligeramente encorvados por años de carga. Sin embargo, sus ojos, plateados, afilados e inflexibles, atravesaban la habitación como una espada. Frágil de cuerpo, quizá, pero la mente tras esos ojos permanecía intacta, afinada y tan peligrosa como siempre. Estanterías se extendían hasta el techo, repletas de antiguos tomos y pergaminos, y un pesado escritorio de roble dominaba la estancia. Cada centímetro de la habitación susurraba autoridad, tradición y buen juicio. Corvus hizo una reverencia, bajando la cabeza con un gesto de etiqueta. Lord Black, dijo con serenidad, con la voz que le correspondía a su linaje. Arcturus seguía cada gesto, cada paso, diseccionando al chico con una precisión mortal. Buscaba errores, por pequeños que fueran. Una vacilación en el movimiento, una vacilación al hablar, una arrogancia en la postura. Cuando no encontraba ninguno, hacía un leve gesto de asentimiento, una aprobación sin palabras, pero cargada de significado. Para Arcturus Black, el silencio era a menudo la forma más alta de elogio. Siéntate, ordenó Arcturus con un tono tan agudo como un látigo. Corvus obedeció sin demora, sentándose en la silla frente a él.
El silencio entre ellos se prolongó, cargado de tensión, hasta que Arcturus finalmente le preguntó sobre sus estudios. Su voz no era frívola, era el peso de una pregunta, una prueba disfrazada de conversación. En Durmstrang, comenzó Corvus con voz serena y pausada, el progreso no está ligado a la edad ni al curso. Un estudiante progresa aprobando exámenes escritos y prácticos. Si demuestra dominio, avanzará, sin importar cuántos años haya cursado. Sin favoritismos ni restricciones artificiales. Los labios de Arcturus se curvaron en una leve sonrisa. Mejor. Así es como debe funcionar una verdadera institución mágica. Mérito y fuerza, sin complacer la debilidad. Una jerarquía de habilidades, no de excusas. Corvus inclinó la cabeza. Ya estoy en 5º año de pociones, artes oscuras, rituales, duelos y encantamientos. En 4º año estudio herbología, transformaciones de batalla y encantamientos, astronomía y runas. Arcturus se recostó, con satisfacción reflejada en su mirada. Durmstrang cría guerreros. Hogwarts cría ovejas. En ese castillo, los talentosos están encadenados para que los débiles puedan seguirles el paso. Igualdad, lo llaman. En realidad, es una injusticia. Detener al superior para que el inferior pueda avanzar a rastras. Eso es corrupción de primer orden. La debilidad infecta todo lo que toca, y Dumbledore la propaga como una plaga. Corvus dejó que la comisura de sus labios se curvara levemente. Estoy de acuerdo, mi señor. Obstaculizar a quienes se elevan naturalmente es envenenar las raíces mismas de la magia. Los magos no están hechos para arrodillarse junto a los mugles en servidumbre, ni para contener a los suyos por pura justicia. La expresión de Arcturus se agudizó, luego se suavizó al recordar. Gellert pensaba lo mismo. Por eso prosperó allí. Por eso desearía, quizás, haber recorrido esos pasillos de niño. Durmstrang produce líderes, visionarios, conquistadores. No peones. Dejó las palabras flotando en el aire antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, clavando su mirada penetrante en Corvus. Y tú, muchacho, ya hablas con el tono de alguien que comprende esta verdad. Eso es prometedor. Volvió a fijar la mirada en Corvus y, por primera vez, pronunció su nombre. ¿Sabes por qué te llamé, Corvus Black? Corvus sostuvo su mirada sin pestañear. No, mi señor, respondió, mientras activaba silenciosamente su talento de replicación. En su visión, las cartas cobraron vida alrededor de la cabeza de Arcturus. Oclumancia, duelo, artes oscuras, encantamientos, transformaciones. Sus colores brillaban púrpuras, intensos. Pociones brillaban azules, herbología y alimancia verdes, astronomía blanca. Había otras, pero no estaba allí. Los colores denotaban calidad y profundidad, se dio cuenta, cada una un retrato de habilidad y legado. Sin dudarlo, se concentró en la oclumancia. Un pulso de conocimiento extraño presionó su mente mientras la carta brillaba y una luz púrpura se disolvía en él, su experiencia y técnica penetraban profundamente. Detuvo la absorción total, encerrándola hasta que estuvo solo. El sabor de la maestría persistía, una promesa del poder que pronto ejercería plenamente. Arcturus suspiró, su voz cargada con el peso de años y batallas. Te he convocado porque la Casa de los Negros necesita un heredero. Mis hijos y nietos me han decepcionado, o han sido destruidos por su propia debilidad. Traicionaron su sangre, su deber, su nombre. Tú eres de la sangre, puro, inquebrantable. Permanecerás aquí en Grimmauld Place. Creacher preparará una habitación. No desperdicies esta oportunidad, porque no la ofreceré 2 veces. Corvus asintió de nuevo. Sus ojos plateados reflejaban una serena determinación. Como ordene, mi señor. Tras despedirse, se levantó y siguió a Creacher por la escalera de caracol. El elfo murmuraba y refunfuñaba como siempre, con veneno en cada palabra, pero Corvus solo escuchaba a medias. Cuando le preguntó si Creacher podía ir a buscar sus pertenencias, el elfo sorbió por la nariz, pero asintió, con un respeto a regañadientes ya en sus modales. Pronto llegaron a una habitación polvorienta y sin uso. La puerta se abrió con un crujido, revelando telarañas, cortinas descolgadas y un olor a aire viciado. Creacher chasqueó los dedos con irritación, empezando a limpiar, pero la varita de Corvus ya estaba en la mano. Se movió con precisión deliberada, lanzando encantamiento tras encantamiento. Azotar para eliminar las capas de suciedad, Orbis recto para que la ropa de cama volviera a su forma original, reparo para reparar los muebles agrietados. Juntos, hombre y elfo restauraron la habitación, y aunque Creacher murmuró maldiciones en voz baja, sus ojos delataron sorpresa.
Este joven de sangre negra, este chico, se rebajaba a trabajar junto a un sirviente. Era un acto que no podía comprender. Corvus solo sonrió levemente. Gracias, Creature. Sirves bien a esta casa. Recuérdalo. El elfo parpadeó, murmuró algo inaudible y, con un fuerte ruido, desapareció. Ya solo, Corvus se sentó al borde de la cama recién hecha. Exhaló lentamente, cerrando los ojos. El conocimiento de la oclumancia aguardaba en su interior, la disciplina y la maestría del mismísimo Arcturus. Abrió las compuertas, permitiendo que fluyera a través de cada barrera, cada técnica, cada sutil arte de proteger la mente. La experiencia de décadas se fusionó con la suya, expandiéndose, agudizándose, fortificándose. Muros de acero y sombra se erigieron en su conciencia, capa tras capa, hasta que sus pensamientos se convirtieron en una fortaleza. Esto no era solo conocimiento. Era un legado. Al calmarse su respiración, los labios de Corvus se curvaron en una leve sonrisa. Esto era poder. Este era el comienzo. Trabajaría con más ahínco, forjando su mente en algo inexpugnable, algo fuera del alcance de Dumbledore, Voldemort o cualquiera que se atreviera a fisgonear. El primer paso estaba dado. Muchos más seguirían. Corvus abrió los ojos tras una hora de descanso, y el peso del entrenamiento se asentó cómodamente en su mente. Ya era mediodía. Dejó que sus ojos turquesa plateados se cerraran de nuevo, esta vez volviendo la mirada hacia su interior. Forjaría su mente en una fortaleza. No solo muros y protecciones, sino algo más grande, algo que reflejara quién era. Comenzó a tejer el vasto vacío de su mundo interior, transformándolo en un vacío estelar. En esta oscuridad, incluso la más leve intrusión le sería visible, como chispas contra la seda negra, una ola en la superficie de un lago en calma. Lentamente, dibujó la constelación que llevaba su nombre. Corvus, el cuervo. 4 estrellas brillantes, Gamma, Delta, Epsilon y Beta Corvi, resplandecieron, formando el patrón cuadrilátero que recordaba de su antigua vida observando las estrellas. Gamma, conocida como Hiena, se convirtió en la bóveda de los recuerdos del dueño original, la infancia de este cuerpo, las tradiciones de la familia Black y las lecciones dispersas que dejaron sus padres, ya desaparecidos. Delta se convirtió en el depósito de su vida pasada. Sus años como policía, las amargas lecciones de una nación moribunda y, lo más importante, su conocimiento del Potterverso y la historia que aún estaba por desarrollarse. Epsilon se convirtió en su biblioteca. Un archivo en expansión de todo lo que había estudiado en Durmstrang, cada materia cuidadosamente ordenada y catalogada. Encantamientos, rituales, artes oscuras, pociones, archivados y guardados bajo llave. Finalmente, Beta completó el cuadrilátero, albergando los fragmentos de su futuro emergente, a la espera de ser llenado con lo que reclamaría mediante la replicación. Cada estrella estaba protegida, cada recuerdo encriptado. No se basaba únicamente en simbolismo mágico. Los organizaba como si fueran un sistema informático, resguardados tras capas de comandos tipo 2. Estaba bastante seguro de que incluso los legerdemanes más hábiles quedarían desconcertados con tales sistemas. No podrían descifrar esta estructura, como un ciego no podría leer código en una pantalla oscura. Cuando volvió a abrir los ojos, reinaba la serenidad. La oclumancia no era solo un escudo. Era una evolución. Sus pensamientos se movían ahora 10 veces más rápido, surgiendo patrones en instantes donde antes habrían tardado horas. Su memoria era cristalina, recordando pasajes enteros de libros que había hojeado, cada atisbo de expresión en las personas con las que había hablado. Y sus emociones también estaban bajo su control. Tras un muro congelado, intacto e inquebrantable, reinaba sobre su propia mente. Incluso el más mínimo gesto de su boca o el más leve movimiento de su frente eran ahora suyos para permitir o rechazar. Se permitió una leve sonrisa, una curva fría pero satisfecha de los labios. En ese momento, un fuerte estallido resonó en la cámara. Creature apareció, encorvado y murmurando, con los ojos brillando con la habitual mezcla de amargura y obediencia. Amo Corvus, dijo el elfo con voz áspera, con un tono destilando reverencia desdeñosa, el viejo amo dice que la cena es pronto. Media hora, dice Creature. El amo Corvus debe estar listo, sí, Corvus inclinó levemente la cabeza. Gracias, Creature. Estaré listo. El elfo parpadeó, claramente inquieto por el cortés reconocimiento, luego murmuró algo en voz baja y desapareció con otro crujido. Al levantarse, Corvus notó que sus pertenencias ya estaban ordenadas en la habitación. Las túnicas dobladas, el baúl abierto y los libros apilados en perfecto orden. Sin duda, la mano de Creature, aunque quizá impulsada por la orden de Walburga.
Se quitó la túnica y, con un movimiento de varita, conjuró otra cascada de agua humeante para lavarse. La ducha improvisada lo dejó fresco. Otro golpe lo secó al instante, y se vistió con cuidado con una túnica negra formal, de líneas definidas que enfatizaban la autoridad de su ascendencia. Sus pasos eran silenciosos mientras recorría los pasillos hacia el comedor. Los retratos lo observaban con interés a su paso, con ojos ancianos comparándolo con los fantasmas del pasado. Se preguntaba, mientras caminaba, si esta comida sería el momento elegido por Arcturus para abrir las puertas de la famosa Biblioteca Negra. El tesoro de conocimiento que podría convertirlo en algo mucho más grande de lo que Dumbledore o Voldemort jamás imaginarían. Capítulo 4. Corvus llegó al comedor y, con pasos pausados, se sentó a la derecha del presidente. La habitación estaba tenuemente iluminada, las sombras se extendían sobre las paredes de piedra, la mesa pulida pero austera, y su superficie reflejaba el parpadeo de las velas encantadas que flotaban sobre ella. El salón olía ligeramente a madera vieja y plata pulida, un lugar impregnado de dignidad y memoria. Después de varios minutos, Lord Arcturus Black entró, su presencia imponente a pesar de su edad, cada paso acompañado por el peso silencioso de la autoridad. Corvus se levantó de inmediato, haciendo una reverencia como exigía la etiqueta, con movimientos precisos. La mirada penetrante de Arcturus se detuvo en él un largo instante antes de hacerle un pequeño y deliberado gesto para que se sentara. Corvus se sentó a la derecha del presidente mientras Lord Black lo indicaba. Un reconocimiento tácito de la expectativa, uno que tenía tanto peso como un juramento. La mesa se llenó de platos, cortesía de Creature. Faisán asado, verduras con mantequilla, pan fresco, tazones de sopa humeante y una licorera de vino tinto intenso. Corvus comió en silencio, imitando el ritmo del hombre mayor, recordando y aplicando cada gesto de etiqueta en la mesa. Se secó la comisura de los labios con la servilleta cuando los últimos platos se desvanecieron. Arcturus finalmente habló, con voz baja pero resonante. «Camina conmigo». Corvus lo siguió, con pasos suaves sobre las antiguas alfombras, mientras Arcturus lo conducía al interior de la casa. El aire se enfrió al pasar bajo antiguas protecciones, y el tenue zumbido de la magia protectora le presionaba la piel. Los retratos observaban con ojos críticos, susurrándose suavemente, con voces que transmitían orgullo y sospecha. Mientras avanzaban por un largo pasillo, Arcturus preguntó: «¿Qué tan fuerte es tu oclumancia?» Corvus respondió con calma: «Sentiré incluso la más mínima intrusión, mi señor». Arcturus arqueó una ceja blanca y entrecerró sus ojos plateados. «Ya veremos. Mañana, un maestro de las artes mentales te pondrá a prueba. Si tus defensas resisten, podrás acceder a la Biblioteca Negra. Esa biblioteca es el mayor tesoro de esta casa, después de su gente, claro está». Su voz transmitía una profunda reverencia, aunque también una velada advertencia, como si estuviera poniendo a prueba si Corvus valoraba la tradición por encima de la ambición. Se detuvieron ante unas pesadas puertas talladas con runas. Arcturus las abrió con un movimiento de varita, revelando la cámara que se extendía al otro lado. Las paredes estaban cubiertas con el tapiz de la familia Black, que se extendía a lo largo de los siglos, con nombres que se ramificaban en hilos de plata y oro. No era solo decoración. Era historia, legado y juicio entretejidos en tela. El aire mismo parecía pesado en la habitación, como si el peso de los siglos los oprimiera. Arcturus señaló primero su propio nombre, orgulloso y audaz sobre el tejido. Luego señaló la esquina más alejada, donde un único hilo nuevo llevaba el nombre de Corvus. «Como pueden ver, esta no es la primera vez que la Casa Negra ha estado al borde de la extinción», dijo, mostrando la tensión en las ramas, las líneas desvanecidas de un legado menguante. En cada ocasión, un vástago se ha alzado para asumir la responsabilidad. Ahora, quiero ver si eres lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. La mirada de Corvus se desvió hacia las marcas quemadas del tapiz, nombres quemados. Andrómeda Tonks, castigada por casarse con un hijo de Mugles. Sirius Black, expulsado del árbol por desafío. Levantó su varita y susurró: «Reparo». Hilos dorados chispearon cuando el nombre de Bellatrix Lestrange se recompuso, brillando desafiante una vez más entre las ramas. El tapiz se estremeció, y los hilos volvieron a su lugar como si reconocieran el acto a regañadientes. La mirada de Arcturus se entrecerró, fijada no en el tapiz, sino en la varita que Corvus sostenía. «Dime, muchacho, ¿de qué está hecha tu varita?» Corvus respondió con sinceridad. «Madera de tejo, 13 pulgadas, con pelo de cola de testral trenzado con escamas de basilisco».
Los ojos de Arcturus brillaron con aprobación, una leve señal de respeto, y luego volvieron a los nombres restaurados. Su voz se endureció. Puedo expulsarlos con una palabra. Pero dime, ¿cuántos Black quedan? Solo Sirius y tú. Sirius, un traidor a la sangre y a la fe. ¿Debería eliminar también a Bellatrix y Narcisa, dejando solo cenizas? El desdén en su voz era palpable, resonando por la cámara como una maldición. Corvus ladeó levemente la cabeza, respondiendo con cautela. Dejar a Bellatrix sobre el tapiz preserva nuestro vínculo con la casa Lestrange, una casa deshonrada de asesinos cobardes, y a través de ellos, una tensa enemistad con la casa Longbottom. Ambos son miembros de los Sagrados 28. Aunque discrepo de sus opiniones sobre la magia madre y los mágicos, al menos los Longbottom no se inclinaron ante un lunático como los Lestrange. Narcisa, sin embargo, permite que un parásito corroa las raíces de nuestra familia. Y en cuanto a Sirius, no es un Black. Es un traidor a la sangre misma. Si fuera mi elección, los expulsaría sin dudarlo, mi señor. Aferrarse a la debilidad simplemente porque es lo que queda no es la forma de preservar un legado. Es la forma de destruirlo. Arcturus lo observó en silencio, su mirada como un cuchillo cortando la simulación. Finalmente, preguntó, ¿no tienes miedo de decir lo que piensas, muchacho? Corvus sostuvo su mirada sin pestañear. Es por el bien de la Casa Negra, mi señor. Durante un largo instante, el silencio se extendió entre ellos, cargado de recuerdos no expresados. Entonces Arcturus murmuró, casi para sí mismo, el bien común. Gellert solía decir lo mismo. Su mirada se volvió distante, como si contemplara un campo de batalla pasado, antes de agudizarse de nuevo. Ya veremos. Con un último gesto de la mano, despidió a Corvus. Prepárate después del desayuno. Corvus regresó a su habitación, llamó a Creature con voz tranquila y le pidió que trajera algunos libros de la biblioteca de su mansión. El elfo apareció con el ceño fruncido y las orejas moviéndose. El amo Corvus quiere que Creature traiga libros, sí, siempre libros, páginas sucias, montones pesados, los pobres dedos de Creature. Aún así, obedeció. Corvus pidió volúmenes de herbología, transformaciones de batalla, encantamientos, astronomía y runas. Pronto estaban apilados cuidadosamente sobre su escritorio, encuadernados en cuero, con el olor a pergamino viejo impregnando el aire. Sentado a la mesa, Corvus recorría los lomos con una mano, con la determinación encendida en la mirada. Recordó lo que sabía del sistema de Durmstrang. Para alcanzar la maestría en cualquier materia, un estudiante debía completar el currículo completo de 7 años o aprobar sus exámenes, y luego aprobar exámenes escritos y prácticos para acceder a los cursos de maestría. Estos cursos se dividían en 3 niveles, cada uno más exigente y riguroso que el anterior. Solo al completar los 3 se podía ser considerado un verdadero maestro, un título que pocos alcanzaban, pero al que todos aspiraban. Corvus pretendía dominar las disciplinas fundamentales. Tenía 6 meses antes de que terminara el año, 6 meses, y por lo tanto 24 réplicas. Exhaló lentamente, sus ojos brillando con determinación mientras la luz del fuego danzaba sobre sus facciones. Será suficiente, pensó, aunque otra voz le susurraba que nunca era suficiente. Para ser intocable, se aseguraría de que la casa de los negros resurgiera. Necesitaría no solo conocimiento, sino dominio, y estaba decidido a conseguir ambos. El desayuno había sido sencillo. Creature le sirvió té, pan y fruta con sus habituales murmullos, pero Corvus apenas lo había probado. Sabía lo que se avecinaba. Al desaparecer los platos, Lord Arcturus le indicó con un gesto que permaneciera sentado. Minutos después, llegó el visitante. El hombre estaba al final de su mediana edad, con cabello oscuro con mechas plateadas y tranquilos ojos azules que parecían atravesar el alma. Su túnica ostentaba la insignia de San Mungo, aunque discreta, y su presencia transmitía la serena confianza de quien habitaba en las mentes, no en los cuerpos. Poseía un peso, la clase de autoridad que no nace de la política, sino del conocimiento, capaz de deshacer a los hombres. Este es el sanador Dacian Rowle, dijo Arcturus. Maestro de las artes de la mente y obligado por juramento. Pondrá a prueba tu oclumancia. Rowle inclinó la cabeza cortésmente y luego volvió su mirada penetrante hacia Corvus. Si estás listo, joven Black. Corvus asintió. Controló su respiración, dejando que la calma gélida de sus muros de oclumancia se asentara. La quietud de su mundo interior se expandió, un lienzo negro listo para la intrusión. La primera sonda llegó suavemente, como una pluma rozando la superficie de sus pensamientos.
Corvus asintió al instante, como ondas en un estanque en calma. Con un atisbo de voluntad, cortó la conexión, cortando la sonda antes de que encontrara asidero. Rowle arqueó ligeramente las cejas. Entonces llegó el segundo intento, más agudo, una fina lanza de presión que intentaba atravesarlo. De nuevo, Corvus lo sintió al instante. La vasta oscuridad de su mundo interior se onduló con una advertencia, y cortó la intrusión, sin dejar nada a lo que Rowle pudiera aferrarse. Los labios del sanador se entreabrieron, sorprendido. Una tercera vez, esta vez una sonda pasiva, sutil y paciente, arrastrándose como la niebla por los rincones, buscando recuerdos desatendidos. Pero Corvus también lo sintió, cada hilillo de pensamiento brillando contra el lienzo negro de su palacio mental. Aplastó cada intento con precisión despiadada. Ni un susurro, ni un fragmento, se le escapó. Rowle frunció el ceño, concentrándose más. Recurrió a tácticas indirectas, rozando emociones superficiales, buscando fugas reflejas, incluso usando el ritmo de la respiración de Corvus para avivar los pensamientos. Sin embargo, cada vez, Corvus lo percibía, cada intrusión brillaba como una antorcha en el vacío y, con un sereno acto de voluntad, cortaba los hilos antes de que pudieran continuar. Finalmente, Rowle lanzó un ataque directo, su voluntad golpeando las defensas de Corvus como una tormenta. Su fuerza habría destrozado la mente de otro, fragmentando sus recuerdos. Pero Corvus solo sonrió levemente. Cada ataque flotaba sin rumbo en el vacío del espacio que él mismo había creado. Los disolvió uno a uno. En su interior, la constelación de sus estrellas resplandecía, cada estrella brillaba con fuerza, cada recuerdo se encerraba tras capas que Rowle no podía comprender. Sintió cada golpe, cada intento desesperado, y los enfrentó con silencio y control. Tras varios minutos, Rowle se retiró, respirando con dificultad y con los ojos abiertos por la incredulidad. Increíble, murmuró el hombre en voz baja. Ni una brizna, ni un destello. Es como si sus pensamientos no existieran. Solo hay una inmensa oscuridad allí. Los ojos plateados de Arcturus brillaron de satisfacción. Se giró hacia Corvus. Explícame esto. ¿Qué has construido en esa mente tuya? Corvus hizo una pausa. Su mirada se posó brevemente en Rowle, con una pregunta silenciosa en su expresión. ¿Se le permitía hablar abiertamente ante este extraño? Arcturus captó la mirada y se permitió una extraña y leve sonrisa. Es amigo mío, y también está obligado por juramento, le aseguró Arcturus. No solo es maestro, sino también sanador de mentes en San Mungo. No puede revelar lo que se dice aquí. Corvus inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Se giró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estructurado mi mente como la constelación que me da nombre. El vasto espacio sirve como zona de detección. En el vacío, incluso la sonda más débil brilla como el fuego. Mis recuerdos se almacenan en las estrellas mismas. Los pensamientos no son murmullos dispersos, sino ordenados, compartimentados. Un sistema que garantiza que cada intrusión sea visible y pueda ser eliminada antes de que arraigue. Lo importante no es solo resistir, sino negar al atacante incluso la ilusión de progreso. Incluso si permitiera al sanador Rowle adentrarse más, no percibiría pensamientos, emociones ni recuerdos. Sin embargo, me guardaré para mí como lo aseguro, mi señor. Arcturus se volvió hacia Dacian. ¿Crees que estás a la altura del desafío? Preguntó divertido. Rowle sonrió levemente, con el orgullo herido, y se volvió hacia Corvus. Entonces, vamos a comprobar tu afirmación, jovencito. Esta vez, Corvus no cortó el tentáculo del todo. Rowle presionó con más fuerza, adentrándose en el vacío. Por un instante fugaz, tocó las estrellas y no encontró nada más que una pantalla negra, un cursor parpadeante, una interminable espera en silencio. Presionó de nuevo, con más fuerza, recurriendo a todos los trucos que había aprendido como sanador, pero la pantalla permaneció. Se burlaba de él con su vacío. Pasaron los minutos. El sudor perlaba la frente de Rowle mientras luchaba por un ápice de pensamiento o recuerdo, como si arañara un cristal inamovible. Por fin, gimió suavemente, se frotó las sienes y se soltó. Sus hombros se hundieron. Me rindo, dijo al fin. No pude encontrar ni una grieta para entrar. Tú, joven, eres un ejemplo excepcional de una mente perfectamente ocluida. Tus defensas estructuradas poseen una claridad perfecta que solo he visto en un puñado de verdaderos maestros, y la manejas a los 16 años. Corvus inclinó la cabeza modestamente, aunque por dentro saboreaba el triunfo.
Había revelado suficiente para satisfacer su curiosidad, pero nada de la verdadera profundidad de su fortaleza, ni del cifrado tras sus estrellas. Ese secreto era solo suyo. Arcturus se reclinó en su silla, con un destello de triunfo en los ojos. Entonces, está decidido. La biblioteca se abrirá para ti. El mayor tesoro de la Casa de los Negros, más allá del oro y las reliquias, será tuyo para que lo estudies. No me decepciones, muchacho, porque no toleraré el fracaso en nada.